Saludos amigos, bienvenidos a la entrega de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas desde la República Dominicana para el mundo. En este 5 de julio del 2026, ya se fue la primera mitad del año y bueno, comenzó la segunda mitad con un calor intenso en suelo dominicano. Las temperaturas están súper sabrosas y muy calientes. Y asimismo, señores, de caliente están las informaciones aquí en el patio de República Dominicana, en el aspecto político, que pareciera que nosotros tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, cuando faltan 2 años para los compromisos electorales que se deben de dar en febrero y mayo del 2028. Pero uno de los partidos políticos que en los últimos días había tenido como un relanzamiento, estaba respirando como un aire nuevo, que se veía como un entusiasmo en sus militantes, que hacía un tiempecito, ya un par de años, que no se veía, es el Partido de la Liberación Dominicana, que a raíz de algunos eventos que se venían dando, por ejemplo, cuando se hizo su reunión del Comité Central en febrero, donde pues se leyó el listado de los aspirantes que estaban interesados, pues, buscar fortunas con miras a la candidatura presidencial. Desde unos días anteriores ya habían algunos conatos de alegría en los litorales morados, pero ese día, en la reunión del Comité Central, donde se presentaron las candidaturas, los aspirantes, se dio un acto muy emotivo, donde de una forma hasta espontánea, si se quiere, se le hizo una ovación tremenda cuando se mencionó el nombre de Gonzalo Castillo. Y desde entonces hay que ser honestos, a pesar de que algunos al interno del PLD no quieren reconocer el auge que le ha dado Gonzalo Castillo a esa organización política. Entonces el PLD venía como en un ascenso, como en un aire nuevo de su militancia, incluso dirigentes políticos de esa organización histórico que se habían relegado a sus actividades privadas o educativas, que incluso no participaron del evento del 2024, usted lo veía o los ve de nuevo opinando, integrándose a las labores de su partido. Gente que incluso estuvieron también muy lejanos, se han integrado a un proyecto de Gonzalo Castillo. Aunque le moleste mucho, pero bueno, esa es la democracia. En la democracia se construyen los liderazgos trabajando, pero también hay que tener como un ángel, porque no solamente el que más trabaja construye el liderazgo, es una combinación de muchos factores. Hay que trabajar arduamente en política, pero también hay unas condiciones que son inherentes al mismo ser humano que también lo facilitan de una empatía hacia los ciudadanos. Y Gonzalo Castillo parece que tiene todo eso. Entonces, a partir de ese momento, en el entorno PLDista, una gran parte se volcó a la oficina de Gonzalo Castillo, a su oficina privada, que incluso en algún momento nosotros dijimos, ¿por qué? Pues mudaron el PLD al edificio Gansa, donde está la oficina de Gonzalo Castillo, porque todas las reuniones, las convocatorias de los PLDistas estaban consagradas en ese edificio. Bien, los meses fueron pasando y bueno, ya estamos en julio y nos acercamos a 3 meses de la convocatoria que ha hecho el PLD para elegir no elegir un aspirante, porque ellos lo buscaron, si se quiere, circunvalaron la ley o tomar un paso de ese nivel, porque lo que ellos han planteado no viola la ley. ¿Qué es lo que dicen? No, nosotros no vamos a elegir un candidato. Nosotros no vamos a ir por la preferencia de un aspirante que sea que concerte el mayor apoyo dentro de los PLDistas, el que muestre mejores músculos al pueblo en sentido general, y no va a ser el candidato, sino será el aspirante único al cual el PLD, cuando lleguen los momentos o los plazos que establece la ley, entonces lo vamos a proclamar como su candidato. Y que ellos pusieron también de manifiesto de que en caso que después que
se elija o se preseleccione a ese aspirante único. Si algún otro aspirante quiere presentar una candidatura en la fecha que establecen los plazos, que es en octubre del 2027, oye, yo dije, ok, no hay problema. Si apareciera otro, porque eso se hizo de consenso y lo aprobó el Comité Central en pleno. Todos los miembros del Comité Central que estaban ahí aprobaron ese mecanismo. Sin embargo, si aparecen algo, ellos están conscientes de que lo que van a hacer es que todos los que participaron en este proceso de aspirante único, entonces enfrentarían al que ose o a los que aparezcan luego para una contienda con los veteranos en los plazos. Es un mecanismo legítimo, no viola la ley, eso es lo que hace una circunvalación a la ley o un paso a desnivel, porque no choca con la ley, a mi entender. Ahora bien, hasta ahí todo bien. El evento se hace en febrero y todos los aspirantes estuvieron de acuerdo. Pero ahora cuando llega el final de junio, Francisco Domínguez Brito, que fue un aspirante que en el pasado proceso electoral llegó segundo después de Abel Martínez en el 2022, cuando se eligió el candidato presidencial, y que después en las elecciones internas para la presidencia del partido obtuvo un 30%, un significativo 30%, señores, frente a Danilo Medina. Quiere decir que Francisco Domínguez Brito tiene un apoyo fuerte, estructural, a lo interno del PLD. Eso es innegable. Ahora, ¿qué es lo extraño? Que Domínguez Brito, que estuvo y participó en esa proclamación de los aspirantes y que también aprobó, como se hizo a unanimidad, entonces se decante, mandándole una comunicación a la Junta Central Electoral, preguntándole que si eso estaba correcto o que si eso era legal. Como un mecanismo de, si se quiere, de echarle una pasta de jabón al sancocho, porque Domínguez Brito, como lo he explicado ahora mismo, sabe que no es una escogencia como establece la ley, sino que es una preescogencia. ¿Qué es lo que dice el PLD? Vamos a reunir todos los esfuerzos para encaminar a ese aspirante único y en vez de digregar las fuerzas, entonces concentrarnos en ese aspirante para proyectarlo y darle un posicionamiento de cara a los eventos del 2028, a las elecciones. Eso fue lo que se hizo. Domínguez Brito, que entendía, supongo yo, porque él había quedado muy bien posicionado en el 2022 frente a Abel Martínez, porque quedó en segundo lugar con un respetable 22%. Quizá entendía que como Abel Martínez no se interesó por el proceso, dijo, bueno, yo tengo todas las de ganar. Cuando aparece Gonzalo, comienzan a modificarse la situación, entonces viene y hace esta solicitud a la Junta Electoral, sabiendo él, porque ese abogado fue procurador general de la República, que lo que está haciendo el PLD es un bypass jurídico legal a la ley de partidos y partidos políticos. Entonces, por eso digo que él le tira una pasta de jabón al proceso. Pero también no solamente se circunscribe a Francisco Domínguez Brito, también esta semana Francisco Javier García, en una entrevista, hizo un reconocimiento a la figura de Leonel Fernández diciendo que no fue Gonzalo el que le ganó a Leonel Fernández las primarias del 2019, sino que fue el conjunto del gobierno y todos ellos, apandillados si se quiere, contra Leonel Fernández, lo que le ganaron. Y que no había forma de que Gonzalo le ganara a Leonel si no era de ese mecanismo. En cierto sentido también quizás hasta justificando lo que alegó Leonel Fernández para salir del PLD y formar lo que es hoy la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué digo que también Francisco Javier García se suma a Francisco, y hoy le he llamado a esto la rebelión de los franciscos en el PLD? Porque ese mismo Francisco Javier García había dicho en el 2019, en el 2020, que a Leonel lo habían engañado
porque Leonel había engañado, que había que buscar a ver si era que Leonel había engañado o que a él lo habían engañado, cuando Leonel decía que iba a obtener 2.100.000 votos en las primarias internas del PLD y que solamente obtuvo 800.000 votos y que 1.300.000 votos no aparecieron. Y le decía a Leonel, le preguntaba a Francisco Javier, Leonel, hay que ver quién engañó a quién. Si Leonel Fernández engañó a sus seguidores diciéndole que él iba a obtener eso, o si fue alguien de los demás que engañó y le metió en la cabeza a Leonel Fernández de que él podía ganar. Cosa contradictoria. Entonces, Francisco Javier García, que también comenzó a recorrer ya ahora en este julio, hace 2 años, que comenzó a recorrer el país en julio del 2024, cuando Luis Abinader había ganado las elecciones, pero que Luis Abinader todavía no había tomado posesión para el nuevo mandato, y ya Francisco Javier García estaba visitando el país con sus apetencias de ser candidato presidencial del PLD. Y entendió que quizás, como ha sido durante muchísimos años el jefe histórico de campaña, el coordinador de campaña del PLD, y también fue jefe de campaña a lo interno de Leonel Fernández, cuando Danilo en el 2007 le dijo que lo venció el Estado, él entendía que por esa cercanía que tenía con los jefes de campañas de las provincias, de los municipios, de los comités intermedios, él entendía que por ese liderazgo que tuvo al frente de dirigir las estructuras políticas electorales, él entendía que eso lo beneficiaba a él como posible aspirante. Y entonces sucedió que al gran estratega se lo comió su estrategia. Los números que nosotros tenemos al día de hoy dice que a lo interno del PLD, Francisco Javier García, a pesar de haber sido jefe de campaña en elecciones nacionales de 5 campañas y 2 procesos internos a lo interno del PLD, no pasa en el PLD de un 4%, señores. Un 4% no llega al día de hoy Francisco Javier García, a pesar de todas esas características que lo adornaron mientras fue parte de ese poderosísimo partido antes de que se dividiera. Y entonces, con estas declaraciones, pero no solamente eso, sino que recientemente nuestro queridísimo Charlie Mariotti anunció que también era uno de los aspirantes, que también aprobó en ese reunión del Comité Central del PLD la elección de un candidato, un aspirante único, decidió apoyar a Gonzalo Castillo. ¿Y qué hace Francisco Javier García en una entrevista, en esa entrevista que dieron esta semana? Que hasta descalifica, y es poco común ver en Francisco Javier García cometer los deslices que cometió en esa entrevista, porque si hay algo que ha caracterizado históricamente a Francisco Javier García es que no dice una cosa que él no entiende o que no cree, o porque se le chipoteó. Por eso yo digo que al PLD, entre los Francisco, le están echando una pata de jabón, en el caso de Domínguez Brito, y un pote de detergente de lavar por parte de Francisco Javier García, porque si hay algo que ha demostrado Francisco Javier García es la coherencia en su discursiva, en su narrativa, cuando va a una entrevista. Y él, en esta entrevista, minimizó, por decirlo de una manera elegante, la integración de Charlie Mariotti a anexarle, endosarle su apoyo a Gonzalo Castillo, que dicho sea de paso, Charlie Mariotti presentó en esa actividad a 7 senadores y con él son 8, pero también una gran cantidad, alrededor de 90 miembros del Comité Central y como no, también es vicealcaldes, es directores de municipios, es regidor y todas esas cosas, endosándole ese apoyo. Pero otro elemento, según las encuestas que nosotros hemos visto recientemente, a lo interno del PLD, la diferencia entre Charlie Mariotti y Francisco Javier García, señores,
es un empate técnico porque es menos de un 1 de la diferencia. Francisco Javier aparece con un puntito o 1.5 por encima de Charlie Mariotti. Nunca más de ahí. Lo que quiere decir que Charlie Mariotti prácticamente ha tenido un empate técnico con Francisco Javier García. Y entonces en esa entrevista quiso minimizar el endoso de Charlie Mariotti a Gonzalo Castillo, diciendo que prácticamente Charlie Mariotti había sido parte ya del equipo de Gonzalo Castillo. ¿Hacia dónde va eso? Bueno, creo que tanto Francisco Javier García como Domínguez Brito entendían que ellos, a Abel Martínez, no haberse inscrito en el proceso, aunque sí dijo en algún momento que tenía el interés de presentarse como candidato, y que Gonzalo Castillo en muchas ocasiones antes de febrero había manifestado su desinterés por obtener la nominación presidencial del PLD. Ellos entendían, ambos entendían que podían tener ya en sus manos la nominación presidencial de esa organización política. Y ahora, como todo se vuelca, y Gonzalo Castillo, con esa efervescencia que creó, también ese asunto del no al lugar, aunque también hay que señalar que el Ministerio Público hizo la apelación de ese no al lugar, pero no creo que esa apelación vaya a minimizar la efervescencia que Gonzalo Castillo ha mantenido desde su aparición al interno del PLD. Muy por el contrario, yo entiendo que quizá eso podría hasta llegar a victimizarlo, y hay que tener cuenta con esas cosas para que no se les pueda ir de la mano. Así que es el panorama a lo interno del PLD, mientras que por su lado el PRM realizó su 23ª convención extraordinaria. En esta semana también tuvo un encuentro regional en San Cristóbal, donde se pusieron de manifiesto un conjunto de actividades que fueron aprobadas en las reuniones de la Dirección Nacional con miras a la modificación de los estatutos, la elección de las autoridades por 2 años, la representación de esas autoridades y entonces a partir de ahí pues comenzar los trabajos estructurales de cara a los procesos electivos que ya han de venir posteriormente a estos eventos que fueron aprobados, y que esa agenda de trabajo continúa trabajando. Vámonos a la pausa, señores, y cuando regresemos vamos a hablar de cómo anda el turismo en República Dominicana, señores. Números históricos. El turismo en República Dominicana sigue creciendo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. No le cambien.